Estimadas y estimados, somos Marlene, Leslie, Natalie e Iván, estudiantes y profesores del taller de reflexión e investigación de la práctica Dimensión Ciencias Naturales, del quinto año de la carrera de Pedagogía Básica en la Universidad de Chile. Nos preguntamos, ¿cómo enfrentar las prácticas profesionales de pedagogía mediante clases remotas de emergencia? Desarrollamos una propuesta formativa para Ciencias Naturales, adaptada al contexto de pandemia y docencia remota de emergencia. Les contaremos cómo llegamos a la propuesta, cuál fue la propuesta que desarrollamos, por qué esta propuesta fue relevante para el momento, cuáles fueron los resultados de la propuesta y cuál es su contribución al campo de la didáctica. ¿Cómo llegamos a la propuesta? La adaptación a la enseñanza remota de emergencia fue realizada rápidamente en la universidad. Se dispusieron con celeridad sistemas de telecomunicación que permitieron la conexión por videollamada con todas las estudiantes en práctica. Sin embargo, la realidad no era la misma en los establecimientos escolares. Al no poder responder a la demanda por prácticas en el contexto, el programa decidió que habría que enfatizar otros aspectos de la práctica. En esa adaptación, como profesores del curso, buscamos otras formas de conexión con la realidad escolar y sus prácticas en el contexto de pandemia. Como estudiantes del curso, acordamos un conjunto de actividades para acercarnos a la experiencia docente en pandemia durante sus primeras semanas. La primera fue realizar entrevistas a docentes de ciencias en ejercicio. Desarrollamos colectivamente un protocolo de entrevistas a 4 profesores de ciencias que desarrollaban sus tareas docentes en distintos contextos de la región metropolitana y en el sur del país. Adicionalmente, una profesora nos envió desde una zona extrema una cápsula de video mostrando cómo eran sus días de docencia en pandemia. Con estos insumos pudimos dimensionar de primera mano cuáles eran las prácticas docentes que estaban desarrollando los profesores de ciencias y tener una visión más general sobre cómo se estaba viviendo desde las escuelas la educación remota de emergencia. Es desde allí que nos situamos a desarrollar una propuesta que hiciera sentido como práctica profesional en este contexto. ¿Cuál fue la propuesta que desarrollamos? Como profesores y estudiantes del curso, nos enfocamos en desarrollar oportunidades de aprendizaje de las ciencias en contexto de docencia remota de emergencia. Para ello nos basamos en contribuciones que empezaron a aparecer desde el trabajo de las universidades. En específico, las orientaciones para la docencia remota online en tiempo de coronavirus y el documento de Didácticas para la proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis. Además, considerando el documento que emitió el Ministerio de Educación sobre priorización curricular para las ciencias naturales. Estos documentos llamaban a considerar distintos aspectos de las prácticas, los contextos, el bienestar socioemocional de los y las estudiantes, la reducción del currículum, las herramientas tecnológicas disponibles para la conectividad, la indagación científica y sus modelos, entre otras cosas. Nos abocamos a responder la pregunta: ¿cómo llevar la ciencia a los y las estudiantes en este contexto? Nos guiamos por el documento de Didácticas para la proximidad, que promovía desarrollar oportunidades de aprendizaje de las ciencias para distintas modalidades de comunicación. En la propuesta también se enfatizaba formular un aprendizaje nuclear, priorizando el aprendizaje de habilidades científicas en contextos sociocientíficos o situaciones que tienen el potencial de motivar razonamientos, discusiones o controversias en que el saber científico es relevante. De esta forma nos concentramos en considerar los ajustes o priorización curricular como una oportunidad para promover la importancia de la enseñanza de las ciencias más allá del currículum, proponiendo actividades que fueran de importancia para todos los niveles y que estuvieran basadas en temas sociocientíficos posibles de ser estudiados en los contextos en que se encontraban los y las estudiantes. Para realizar las propuestas como estudiantes del taller de práctica, escogimos en parejas un tema del currículum de ciencias naturales, basándose en las unidades de quinto y sexto básico. A partir del tema, formulamos aprendizaje nuclear en línea con lo propuesto por el documento de Didácticas para la proximidad y proponer planificaciones y elaborar materiales para desarrollar oportunidades de aprendizaje en las 3 modalidades, con conectividad, actividad sincrónica, con conectividad limitada, actividad asincrónica y sin conectividad, con materiales en físico que se retiren del establecimiento.
¿Por qué esta propuesta fue relevante para el momento? La propuesta permitió que la práctica profesional de la mención ciencias se desarrollara con sentido durante el tiempo de adaptación a la docencia remota de emergencia, repercutiendo en la organización del curso con el foco que tenía: promover la apropiación curricular en ciencias para el diseño de oportunidades de aprendizaje de las ciencias. La propuesta también facilitó el desarrollo de otros cursos del programa, ya que como profesores contamos con material que inspiró a intervenir en otros espacios curriculares, en este caso, desafíos del aprendizaje de las ciencias naturales, de segundo año de la carrera. Aquí, las y los estudiantes deben realizar microenseñanzas, que en este año se realizó de forma virtual. Al ser una modalidad nueva, se realiza una demostración adaptando 2 propuestas realizadas en el TRI, vinculadas a la exploración de la forma de energía en el hogar. ¿Cuáles fueron los resultados de la propuesta? Obtuvimos la elaboración de un repertorio compartido y la profundización en la reflexión. En repertorio son propuestas de oportunidades de aprendizaje de las ciencias en condición remota de emergencia, que permitió disponer de mayores herramientas para responder a estos contextos. Estas herramientas nos empoderaron como estudiantes en práctica, fortaleciendo el desarrollo de una visión crítica sobre el currículum y la priorización curricular, considerando saberes que se deben abordar en las diferentes unidades a trabajar. Además, nos permitió decidir sobre los objetivos de aprendizaje, pensando en el contexto y recursos disponibles de docentes y estudiantes. Sobre la profundización en la reflexión respecto a las oportunidades de aprendizaje de las ciencias, pudimos ver que el poder reflexionar sobre las oportunidades de aprendizaje que pueden surgir a partir de la problemática inicial resulta primordial en mi futura práctica como docente de ciencias, pensando que el próximo año no se sabe con certeza si se podrán realizar clases presenciales, pero sí que se continuará trabajando con el currículum priorizado presentado por el Mineduc. Y también que, a pesar de que se utilizó la priorización del Mineduc, no quiere decir que los demás contenidos no se enseñen. No se debe olvidar que los y las docentes siempre están en una constante priorización, incluso antes de la pandemia, viéndose a través de las planificaciones pensando en cuál se dará más tiempo o una mayor utilidad. El modelo tradicional de triángulo didáctico docente-estudiante-saber incorporó una cuestión que aparece como fundamental en la situación de pandemia: el contexto. Así, el modelo de triángulo se transforma en un tetraedro didáctico: docente, estudiante, contexto y saber. La modalidad remota de emergencia permitió enfatizar el contexto como parte de la didáctica. Las propuestas en este sentido proponen experiencias de indagación científica que consideren los contextos, no solo en términos discursivos, sino con recursos propios, repertorios de actividades de indagación y experimentales. Buscan desarrollar habilidades de observación, de registro, explicación y acercar a los niños y niñas a las ciencias. Esto representa un extraordinario material para la reflexión sobre la didáctica de la ciencia.